Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime por Agricultura TV. Un debate equilibrado, un debate donde no nos agarramos de las mechas, pero le entregamos contenido a nuestros televidentes. Bienvenidos, entonces damos comienzo con interesantes invitados en el día de hoy a este Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Bueno, ya estamos en el estudio y me corresponde presentar a quienes conformarán este panel. En primer lugar, vamos a partir por las damas. Luz Poblete, que ya nos acompañó en alguna oportunidad como presidenta de Bópoli. Hoy día nos acompaña como expresidenta de Bópoli. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Ella es psicóloga, además de la Universidad Católica de Chile. Hay varios de los camarógrafos y del director aquí que necesitaría de su ahora que voy a volver a ejercer, ofrezco mi servicio. Mira, los que se meten en política no vuelven a ejercer. Créeme que tú vas a seguir la política. Nuestro siguiente invitado, un ingeniero comercial, político independiente, fue ex constituyente. Aquí estamos puro ex. Presidente de la Fundación Con Mi Plata No, así se llama, ¿no? La Fundación se llama Ciudadano en Acción. En Acción, y de Reforma, lareforma.cl también. Bienvenido, Bernardo Fonteina. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y poder conversar hoy día. Bueno, como siempre nos acompaña nuestro panelista estable, Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, abogado, que también dijo lo mismo que tú, que iba a ejercer de nuevo como abogado. Pero no. Pero sigue siendo profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Chile y viene con todas las novedades de la negociación constitucional, que cada día se desinfla más, como dijo alguien por ahí, pero ya no se escucha en todos los titulares, todos los días, como lo estaban siguiendo. Bienvenido, don Guillermo Ramírez. Muchas gracias, don Checho Irán. Encantado de estar acá de nuevo. Futuro presidente de la República. Yo ya empecé con mis candidaturas. Excelente. Y a mi izquierda tenemos otro panelista de Conectado, un Nobel panelista de Conectado. Eso no quiere decir que él sea muy joven, pero es panelista conectado, representante Chimpín en Chile, Chijón Ley. Sus orígenes son chinos, habla el chino, tiene relaciones comerciales con China y con los empresarios chilenos. Es un analista internacional. Bienvenido, Chijón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación, Checho. Encantado de estar acá. Bueno, antes de empezar con la noticia del día, que fue el anuncio del presidente de la República de la reforma a la ley de pensiones, que es un proyecto de ley que va a presentar en los próximos días y tendrán que verlo el Parlamento, le vamos a preguntar a Guillermo, voy a partir por el dueño de casa aquí, que nos cuente en qué va, porque efectivamente desde el punto de vista mediático esto de la Constitución como que está al principio, en todas las noticias hoy día como que se está desinflando. ¿Quién lo está desinflando? ¿Hay algún interés por desinflarlo? ¿Avanza? ¿No avanza? Sí, pues hay interés por desinflarlo de parte, en mi opinión, de la izquierda más radical. Mira, Checho, ayer la presidenta del Frente Regionalista Verde de ese partido, que no es cualquier partido, tiene senadores y diputados y con muy buena votación, como Alejandra Sepúlveda en el Senado o como Jaime Mulé en la Cámara de Diputados, se despachó la siguiente frase. Dijo que ya no había ambiente constitucional y que por lo tanto, esto fue una entrevista en el Mercurio, y que por lo tanto ya pasó la vieja. No hay para qué seguir en esto y demos vuelta a la página. Y la verdad es que, viniendo de la presidenta de un partido del Frente Amplio, esto es bien sorprendente. Y yo interpreto sus palabras de que pasó el ambiente constitucional, yo le pongo subtítulo. Lo que ella en verdad está diciendo es, pasó el ambiente refundacional. Ellos se dan cuenta de que hoy día no es posible llegar a un acuerdo que permita lo que padeció Bernardo Fontena en la primera convención, que fue el intento de refundar Chile. Y por eso se nos suspenden las reuniones, se avanza poco, trancan la pelota. La izquierda más radical hoy día en Chile está impidiendo que lleguemos a un acuerdo por un nuevo texto constitucional. Pero nosotros, y la Luz también ha participado en esa mesa, tenemos mucha paciencia. Y yo estoy dispuesto a estar sentado en esa mesa un año, hasta que lleguemos a un acuerdo que sea moderado, que sea razonable, que permita salir del problema constitucional
que nos permita tener un organismo que tenga los incentivos para llegar a acuerdos moderados, una constitución moderna, chiquitita, que nos permita cerrar el capítulo, mirar hacia el futuro y que el país vuelva a progresar. No le vamos a dar el gusto a la izquierda extrema que está tratando de tirar el mantel, de simplemente dejar esto hasta acá y esperar a que ellos encuentren el momento para intentar refundar el país de nuevo. Eso no lo vamos a Pero permitir. mira, la presentación de la reforma a las pensiones que hace el presidente Boric demostró claramente que se pueden hacer cambios sin necesidad de una nueva constitución. Y esto va a seguir avanzando, seguramente van a salir otras leyes. Entonces la pregunta es, ¿quién va a capitalizar esta no nueva constitución? Yo no tengo ninguna duda que con el sistema comunicacional que tiene la izquierda van a decir que ustedes fueron los que trancaron la pelota y que se dan cuenta que la derecha nunca quiso cambio, nos engañó. Entonces yo creo que esto que tú estás diciendo en este programa debería amplificarse, demostrarle a la gente quiénes son los que están poniendo trabas, porque un ciudadano común y corriente jamás va a pensar que es la izquierda la que está poniendo trabas para una nueva constitución. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Guille, me tocó hasta la semana pasada, recientemente estar en la mesa más acotada, donde íbamos avanzando bien, donde se lograron construir las bases constitucionales que quieren decir que son los pilares democráticos de cualquier democracia liberal en el mundo y que pretende tener un proceso constitucional moderado y que realmente plantee los desafíos futuros de las próximas generaciones. Yo creo que al ver que eso avanzaba bien, que logramos llegar a acuerdo respecto al mecanismo que lo hiciera exigible, efectivo, a mí mi impresión, al igual que Guille, es que esa izquierda más radical ya no le gustó llegar a tal acuerdo tan rápido, porque para muchos es lento, pero para otros que sabemos lo que significó esa reflexión, era rápido llegar, que se dieran tan rápido a esas bases constitucionales, que ahora que íbamos avanzando en el rol de los expertos, que es algo que la ciudadanía también pide, que sea gente preparada, a propósito de no los expertos que estuvieron en la convención, sino que gente preparada, que realmente llevara esto bien conducido, y luego poder pasar al mecanismo del órgano redactor, que efectivamente si era con participación ciudadana o no. Yo creo que al ver eso, dijeron, parece que tenemos que frenar un poco, porque se dieron cuenta que Chile Vamos sí tenía un compromiso serio con darle continuidad al proceso y lograr una nueva y buena constitución. Fue nuestra promesa de campaña, lo comprometimos también con contenidos en 10 puntos que presentamos durante la campaña, lo hicimos al sentarnos a la mesa la primera semana inmediatamente a tratar de conducir este acuerdo y efectivamente han tratado, como han tratado siempre históricamente, de que la derecha pise el palito. Y pise el palito siendo ellos los que no quieren los cambios, y digo ellos y nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que, como dice Guille, hay que seguir dando el intento y yo más que desinflar la pelota, lo que sí me gusta ver es que ojalá se le vaya dando mayor sobriedad para darle seriedad, o sea, que no estén todas las cámaras puestas ahí. Sabemos que no son las urgencias de los chilenos, que el Congreso tiene que avanzar en esa reforma, a propósito también de la presentación de la reforma de pensiones, pero este proceso debe cerrarse por un tema sociológico. A propósito de la psicología, creo que los procesos que se abren deben cerrarse de buena manera, si no, esto lo van a volver a abrir en unos años más. Yo hablo desde las comunicaciones, que es mi especialidad, y a mí me ha faltado ver a todos los partidos de la centro-derecha haciendo un punto de prensa diciendo esto es lo que está pasando. Porque si no, la capitalización de la emoción va a ser de la izquierda y finalmente les van a echar la culpa. Acuérdense de mí, vieron que la derecha no quería una nueva constitución y ustedes están por una nueva constitución, lo que no quieren es una constitución refundacional. Usted la vivió en carne propia. Así es. Viví una convención que buscaba echar abajo todo lo que queremos y todo lo que conocemos y hacer un país de nuevo imaginario, imposible, impracticable, ¿no? Todo mal hecho. Pero yo creo que lo que sí, yo creo que falta un compromiso de los partidos que están por hacer una buena constitución, porque aquí se trata de hacer una buena constitución, ¿no es cierto? Eso lo que pasa es que la definición de buena para ti es distinta, por supuesto, que para una persona del Frente Amplio o una persona del Partido Comunista. Entonces, yo lo que observo es que en general aquí, lo que el gobierno está haciendo y lo que está haciendo la ultraizquierda es aumentar el conflicto, ¿no es cierto? O sea, cuando se trata de la constitución, no están queriendo llegar a un acuerdo para llegar a una nueva constitución.
a un nuevo proceso, mejor dicho. Cuando se trata de la reforma tributaria, están haciendo una reforma tributaria extraordinariamente radical, ¿verdad? Muy extrema. Cuando se trata de la reforma de pensiones, que anunciaron ayer, otra reforma también extrema. Entonces, al final, como que pareciera que justamente cuando los chilenos lo que más queremos, los ciudadanos de a pie, queremos acuerdos, queremos que el país avance, este gobierno se está atrincherando, ¿no es cierto?, con sus partidarios en sus ideas propias nomás, y no llegando a acuerdo con el resto. ¿Y para qué? Sospecho yo que para poder entonces cargarle la mano, digamos, a la oposición, de que al final las cosas no resultaron por culpa de la oposición. Y esto es lo mismo que yo viví en la convención. O sea, yo creo que aquí hay un ADN de fondo, de que para el Frente Amplio, para el Partido Comunista y para la alianza que ellos tienen, cuesta mucho llegar a acuerdo, porque ellos son tan fanáticos de sus ideas. O sea, tú estás un poco de acuerdo con el diagnóstico Claro, de Guillermo, de que no está el ambiente para la refundación y por eso que están tratando... Claro, de que ellos prefieren decir, oye, suspendamos el partido y vamos a otro partido más adelante cuando tengamos mayores ventajas nosotros, ¿no? Pero sí creo que hay que transparentar esto, como dices tú, y creo que lo que necesita el sector que fue por el rechazo, tanto de Chile Vamos como el Partido Republicano y por supuesto que la centroizquierda por el rechazo, es presentar lo antes posible un nuevo texto, que presenten su nueva constitución. Y eso entonces nos va a poner en evidencia quiénes están por hacer una nueva constitución y quiénes están por trancar la pelota. Eso sería saltarse el proceso que están viviendo ustedes, de ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales. Llegar con una carta sería como pasar a llevar un poco... Claro, pero yo entiendo que lo que dice Bernardo es el último término. Si finalmente es imposible llegar a acuerdo, bueno, presentemos un texto y que se vote en el Congreso. Y yo estoy de acuerdo en eso con Bernardo. Pero sí, tendría el problema la legitimidad y este baile seguiría ad eternum. Yo por eso digo que prefiero estar un año sentado en esa mesa sin estar dispuesto a firmar nada que yo considere que va a ser una locura o que va a generar algo siquiera parecido a lo que vivió Bernardo en la primera convención, para tener un proceso. Mira, déjame ponerlo en estos términos. Ojalá lo más aburrido posible. Algo que en la prensa no tenga nada que contar. Un grupo de personas, expertos, serios, que quieren a su país, que no van a extremar las posiciones ni las identidades y que van a hacer una constitución buena para Chile sin esta lógica circense de la primera convención. Si nosotros logramos firmar un acuerdo que garantice eso, va a ser bueno para Chile. Y vamos a tener un resultado de estabilidad, de moderación, de sensatez, que es justamente lo que los extremos no quieren. Y por eso el Frente Amplio y el Partido Comunista están trancando la pelota porque ven que nosotros hemos logrado conducir la discusión hacia allá. Como nosotros, a diferencia de otros, no tomamos la decisión de decir no a todo, sino que nos propusimos conducirlo, bueno, lo hemos logrado. Y el lugar hacia donde estamos conduciendo el proceso, al Frente Amplio y al Partido Comunista no les gusta. Chijón, no le resultó al gobierno, porque el gobierno se camiseteó con el apruebo, digamos, de alguna forma era una constitución que al gobierno le acomodaba de sobremanera. Sin embargo, los proyectos que está presentando tienen mucho que ver con lo que estaba ahí en ese contenido. Mira, yo quiero recoger una frase que dijo Bernardo un poco al pasar, pero que refleja la esencia del pensamiento que hoy día guía a los sectores más extremos de la coalición de gobierno, que es, Bernardo lo dijo, están enamorados de sus ideas propias. Creo que exactamente fue eso lo que dijo. ¿Y qué significa eso? Significa de que las ideas propias que maneja esta gente son las ideas de Lenin, que significa, entre otras cosas, agudizar las contradicciones en este espíritu de dialéctica para así poder avanzar. Ellos creen profundamente en dos cosas. Uno, de que el avance se produce por el choque de dos fuerzas opuestas, ¿ya? Que eso genera una nueva situación, y además creen que la violencia es la partera de la historia. Y con esas dos ideas, matrices, digamos, es imposible que estén de acuerdo con el camino que ha propuesto Guillermo y el equipo de Chile Vamos, ¿ya? ¿Y por qué ellos plantean esto? Porque están absolutamente convencidos de que Chile sea la tumba del neoliberalismo, lo han dicho en todos los tonos. Y en esa perspectiva eso va a contrapelo del 62% que votó rechazo. El terremoto que sufrió la izquierda con el 62% ha tenido algunas réplicas esta semana con la bajada de la candidatura de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Es consecuencia directa de ese rechazo, Guillermo?
Bueno, sí, también a los comunistas cambiaron las condiciones materiales, porque el acuerdo era en marzo, cuando todavía todos pensaban, por lo menos ellos, que iba a ganar el apruebo, y el gobierno, Boric entró a la moneda como un rockstar, y había una cierta euforia en el ambiente, y han pasado 7 meses y el escenario es otro. Mira, yo creo que el hecho de que el Partido Comunista haya bajado a Carol Cariola no es, como ellos lo intentaron pintar, un acto así como de altruismo o de victimizándose. Es una derrota. Es un acto de realismo porque la otra alternativa era seguir adelante con la candidatura y la iban a perder. No nos olvidemos que Carol Cariola ya fue candidata una vez a la presidencia de la Cámara y perdió. Perdió contra Diego Paulsen, que luego se convirtió en presidente de la Cámara por 2 años. Aquí teníamos a una persona que ha alabado y ha dicho que es fuente de inspiración dictadores sangrientos como Fidel Castro o Hugo Chávez. Una persona que jamás condenó la violencia que hubo en Chile, que fue de los parlamentarios la cara más visible del apruebo, que perdió estrepitosamente con el 62%. Era muy difícil que una persona así se transformara en una de las autoridades más altas del país. De hecho, no corresponde que una persona así esté dentro de las autoridades más altas del país. Pero la guinda de la torta fue esa ofensa del Partido Comunista a la ADC, al ellos, por vía oblicua, si tú quieres, querellarse contra Sergio Mico, que es, la verdad, una aberración jurídica, es una aberración humana y es un ataque artero, creo yo, a Sergio Mico y a la ADC. Y la ADC dijo, bueno, en estas condiciones nosotros no vamos a apoyar a una candidata al Partido Comunista. Pero todos esos elementos que tú dices, fuera de que ella fue la banderada del apruebo, digamos, prácticamente la jefa de campaña. La jefa de campaña. Todos los demás elementos estaban cuando se firmó el acuerdo en marzo. ¿Por qué se firman esos acuerdos? Si todos esos elementos estaban, cuando se firma el acuerdo administrativo. Por ejemplo, la centro-derecha no tiene nada que decir, fuera de votar. 2 cosas breves. Normalmente, cuando uno firma un acuerdo, los cupos que se reparten son a los partidos. Entonces, en la presidencia de la Cámara el segundo año o el segundo periodo, porque se lo dieron en 5 periodos, correspondía al Partido Comunista. O sea, no necesariamente cuando se firma el acuerdo se dice, mira, aquí la persona va a ser Carol Cariola. Eso es lo primero. Y lo segundo, nosotros no tenemos nada que ver en esa fiesta, po. Ellos, mira, en el Senado existe la lógica de que se junta la gente de la exconcertación, llámale como quiera, la izquierda y Chile Vamos, y hacen un acuerdo. El primer año el presidente es socialista, el segundo año el presidente es UDI, en las comisiones se reparten las presidencias y se las van rotando, porque en el Senado entienden de que esos acuerdos generan un mejor ambiente para legislar y para llegar a acuerdos, genera un ambiente colaborativo. Nosotros hemos querido hacer lo mismo en la Cámara un montón de veces, pero la izquierda, ya lo vimos en la convención, cuando tienen mayoría, les cuesta demasiado ceder un solo espacio de poder y se engolosinan y quieren quedarse con todo. Bueno, ellos firmaron este acuerdo administrativo a principio de año, porque tenían las mayorías para hacerlo, y a nosotros no nos consideraron, fuimos a tocar la puerta, nos dijeron, ustedes salgan de acá, no queremos saber nada de ustedes, y ahora, bueno, entre ellos se quiebra el pacto, hay desconfianza, están peleados, y nosotros, a río revuelto, ganancia pescadores nomás. Yo creo que también ahí, esto sí, porque veamos cómo ha funcionado estas 2 almas, estas 2 coaliciones de gobierno, donde la DC se ha mantenido al margen porque no está invitada. Bueno, o ellos decidieron no ser parte del gobierno, sin ser oposición, una cosa bien extraña, porque son como outsiders del oficialismo. Algunos pitutitos agarrarán. Y uno que otra cosita. Pero yo creo que también habla de cómo ha sido la dinámica, a propósito del cónclave que hay este fin de semana, este domingo en Cerro Castillo con el presidente, de cómo no han podido convivir, ni ponerse de acuerdo, ni colaborarse entre estas 2 coaliciones de gobierno. Yo creo que hay que estar bien atento porque parte del desgobierno que existe es porque no han podido ponerse de acuerdo. Así es. Bernardo, vamos a entrar luego en el tema que nos convoca en el día de hoy, porque es la noticia de este proyecto y usted tiene mucho que decir al respecto. Quiero preguntarle antes a Lu, yo trato de aterrizar la política al ciudadano común y corriente, lo más simple posible. Y te voy a hacer una pregunta súper simple. Acaba de terminar la elección de presidencia de Bópoli, Así es. partido al cual tú dejaste de presidir justamente después de esta elección. ¿Se fue más del centro a la izquierda
con la exministra que salió elegida presidenta, porque habían dos opciones. Una era Gloria Hood. Gloria Put y la otra era Luciano Cruzcoqui. Cruzcoqui. Se decía, o por lo menos la gente que no entiendamos, que Luciano Cruzcoqui era más conservador, estaba un poquito más cargado para la derecha y ella estaría un poquito más cargado para la izquierda. ¿Qué va a hacer Evópoli en el futuro? ¿Va a ser un partido que va a reemplazar a la centro como lo hacía la democracia cristiana? ¿Dónde se quiere posicionar Evópoli en definitiva? No estoy de acuerdo con esa afirmación. No, porque lo hemos yo conversado. te Claro, digo para- lo que dice la gente, ¿no? Sí, sí, sí. No es una Pero opinión mía. poder aclarar conceptualmente, acá el domicilio de Evópoli ha estado siempre claro desde su formación, en su origen, que es de centro, derecha, liberal, y le pongo otro más, reformista, que vino a oxigenar una derecha que tenía dos partidos muy grandes, de mucha tradición, pero más bien conservadora, excepto RN tenía como varias alas, tiene una ala muy conservadora y una ala muy liberal. Y este venía a combinar y a integrar y a hacer crecer una derecha que hasta ese momento era menos heterogénea, si lo quieres llamar así. Y la Gloria representa también esa alma, como la representa Luciano. Yo creo que en su origen uno puede ser más liberal o menos liberal, o de alguna ala liberal, ¿verdad? Luciano se define liberal clásico, más inglés. La Gloria algo más alemán, si lo quieres poner en esos términos. Pero para nada tiene que ver con ser más de izquierda o más de derecha. No, si somos de centro yo derecha. lo simplifiqué para el entendimiento Por de eso, la gente, ¿no? y justamente para la gente, decir, porque es cierto lo que tú dices, realmente la ciudadanía Porque entiende en muchas de las decisiones. En la democracia cristiana hay un ala que es más de derecha, que ya se han ido prácticamente todos del partido, y un ala más de izquierda que representada Claro, que por con la la- Yanna Proboste, que seguramente se van a unir con el Partido Con la Comunista. democracia cristiana chilena. Yo creo que si siguen así, Claro, pero con la democracia cristiana chilena pasa un fenómeno que no existe en el mundo, que la democracia cristiana sea de izquierda. En todas partes del mundo, aquí me el me de podrán derecha. corregir, Es es de el derecha. único partido Es- cristiano que tiene un espíritu o un alma de izquierda. Exactamente, no existe en el mundo. Bueno, yo les puedo decir que para este partido, y en partes de Europa donde existen los partidos liberales, no se asocia mucho ni a izquierda ni a derecha, tienen esa funcionalidad, si lo quieres decir así, política, de ser bisagra, de ser puente, de poder abrir ciertos puentes en los temas valóricos, culturales, de una derecha más conservadora hacia quizás a las más progresistas, si lo quieres llamar así. Pero en lo económico tendríamos que nacer de nuevo para ser de izquierda y mucho menos de una izquierda extrema, porque justamente la esencia del liberalismo tiene que ver con la libertad de elegir y la libertad de las personas a desarrollarse. Entonces, desde ahí ya no puedes, por fundamento, ser más de izquierda. Entonces, para tranquilizar a quienes nos escuchan y que tengan esa confusión. Pero mira, yo creo que a propósito de esto, y valorando mucho lo que hace Evópoli, independiente del caso de Evópoli, yo creo que ahí es donde uno dice, oye, una buena constitución nos debería llevar a tener menos partidos. Hoy día tenemos 20 partidos, ahora Amarillo va a ser otro partido, Exacto. la Jimena Demócrata. Rincón con Walker van a ser otro El partido. Partido Demócrata. Entonces resulta que así es imposible gobernar. Entonces una constitución tiene que establecer una norma que lleve a que haya partidos más grandes y menos partidos, ¿no es cierto? Eso es como condición para que el sistema político funcione bien. Una cosa que en la convención que ¿Algo yo parecido asistí, al binominal? podría ser un binominal, podría ser un proporcional, pero con un mínimo de votación alto. Podría ser una mezcla como el sistema alemán, donde la mitad se elige por uninominal, o sea, se elige la primera mayoría, ¿no es cierto? Y la otra mitad se elige proporcional del Congreso, me refiero a la mitad del Congreso por un sistema y la mitad por otro. Pero yo creo que ese es un tema que en la convención, por ejemplo, no hubo agua en la piscina, no hubo forma que los convencionales quisieran discutir esto, que me parece a mí que es lo clave para poder solucionar el problema político. Esa es la enfermedad número uno del sistema político chileno, es el multipartidismo al extremo de que cada cual que se taima forma un nuevo partido. Entonces al final es imposible ponerse de acuerdo. ¿Ah? Es verdad. Ese es un tema. Y lo otro que me parece fundamental en la discusión constitucional futura y que quede como principio es que nadie pierda derechos. Todo el que tenga un derecho garantizado por la Constitución actual no pueda perderlo. Entonces podrán hacerse todas las modificaciones que quieran, pero
que nadie pueda perder los derechos que tienen. Y eso daría una enorme tranquilidad, ¿no es cierto?, a todas las personas. Por ejemplo, en la convención que yo estuve, por dar dos ejemplos, pero hay mucho tema de derechos sociales también, pero por dar tema de derechos económicos, se trató hasta el cansancio eliminar las concesiones mineras y al final quedaron ahí en una majamama que no se entendía mucho. Bueno, obviamente eso genera que hoy día tengamos un boom del precio del cobre y no tenemos la inversión que siempre nos ha acompañado un boom del precio del cobre. ¿Por qué? Porque tenemos una incertidumbre enorme respecto si en la nueva constitución van a permanecer o no las concesiones privadas. Entonces, si garantizáramos que las concesiones existentes no se mueven con la nueva constitución, daría mucho más tranquilidad. También hay otra intranquilidad en el sector minero específicamente por el royalty, ¿no es cierto?, este impuesto gigante que quieren ponerle a la minería, ¿no es cierto?, que en el fondo la reforma tributaria lo que quiere es exprimir el limón hasta que no dé jugo. Y es bueno pagar impuestos, sí, es necesario pagar impuestos, pero no hay que exprimir el limón hasta que no da jugo. Así es. Oye, a propósito de derecho, uno de los derechos fundamentales, el derecho a propiedad. ¿Ah? Así es. Quiero tocar así de pasada nomás, ¿cómo va a enfrentar Chile? Porque viene un periodo de que va a aumentar la pobreza, uno lo empieza a ver en las calles, no sé si se han dado cuenta ustedes cuando van por algún lugar y ven una carpa o ven cartones, gente durmiendo ahí, que hace 3 o 4 años eso, la verdad que no existía. El tema de la pobreza no era tema en las campañas políticas. Hoy día empieza a aumentar la pobreza. Y junto con ello han aumentado las tomas de terreno. El otro día salió algo ridículo en la televisión. Un señor que fue donde una pareja que se había tomado el terreno a decirle, quiero decirle que vamos a pasar máquina, o que váyase de aquí mientras no llegue con una orden. Oiga, pero si esta propiedad es mía. Así, pero no, nosotros estamos en toma, así que no... Checho, y eso pasó hace una semana. Ayer ocurrió en un lugar que paradójicamente se llama Colmo. Uno de los colmos. El colmo. ¿Ya? Y es que, existiendo una orden judicial, ¿ya?, para que Carabineros fuera y notificara el desalojo, Carabineros fue y no lo pudo hacer. Y la respuesta, que está en el parte de Carabineros, dice, es que nos encontramos con un portón, gritamos y nadie nos vino a abrir. O sea, con ese tipo de ejecución de la fuerza por parte del Estado, que es el legítimo tenedor de la fuerza, porque así está definido el Estado de Derecho en nosotros, no se puede hacer nada, digamos, ¿te fijas? No, pero es que... Perdón, y en la práctica... Este no es un tema menor, ¿eh? Sí. No es un tema menor porque hemos visto no solamente en terreno, que ya uno dice un terreno que está vacío y llega una toma, lo hemos tenido en el pasado también y eso... Pero que se están metiendo a las casas, una casa que la ven que no está habitada, pueden andar hasta de vacaciones la gente, se toman la casa y llegan los dueños y lo cierran con candado y la autoridad no hace nada. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a este fenómeno que yo creo que va a ir en constante crecimiento, Guillermo? Bueno, pasa que si Carabineros no usa la fuerza porque no quiere, porque nadie le va a prestar ropa, porque no hay apoyo político, entonces cada uno hace lo que quiere. Si al final esto es una manifestación más de lo mismo, de Carabineros no empoderados. Yo he sostenido muchas veces en este programa y en todos los foros públicos que los problemas que genera el hecho de que Carabineros no cuente con apoyo político son infinitos. Y este es uno. Al final, lo que nosotros le pedimos al gobierno es que apoye a Carabineros, los respalde, y eso va a solucionar muchos problemas. Cuando nosotros, Camila Vallejo nos dice, oiga, no estamos en Marvel, y nosotros no somos superhéroes para solucionar la delincuencia en Chile. Oiga, si no le estamos pidiendo que sean superhéroes, le estamos pidiendo que hagan la pega. Y la pega consiste en apoyar a Carabineros y en ponerle urgencia a 2 o 3 proyectos en relación al orden público. Oye, y con eso vamos a empezar a mejorar. Pero como no hay decisión política para hacerlo, entonces vamos a seguir viendo cosas como las que tú estás contando, que es para la risa, pero a mí, te juro, me da ganas de llorar. Es No, me da ganas de reírme. Es un drama, ¿no? O sea, nos reímos, pero no. Es horroroso. Tal cual. Pero ¿y qué hay de, Guillermo, de la ministra Toá ha dado esta idea de tener un acuerdo nacional por el tema de la delincuencia, la violencia, ¿no es cierto?, el narcotráfico, en fin? ¿Pero eso existe o es una mera palabra? Porque al final aquí yo soy bien práctico. Aquí lo que hay que respaldar es que Carabineros pueda disparar. Eso es. Por supuesto que de acuerdo con los derechos supera. humanos y en la medida que corresponda. Pero lo central aquí es que Carabineros no use una fuerza proporcional, porque si usa una fuerza proporcional significa que si le disparan, dispara. Bueno, pues ya le dispararon y ya lo balearon al Carabinero, ¿no es cierto? Sino que use una fuerza disuasiva, una fuerza que tiene que ser más que proporcional a la fuerza
del delincuente. Entonces, ¿qué realidad hay de que se pueda llegar a ese acuerdo político que me parece clave para enfrentar la crisis, que es el problema número uno que sufrimos todos? El gobierno quiere llamar a esta mesa, ¿cierto?, de unidad nacional en materia de delincuencia, o gran acuerdo, no sé cómo se llama. Y nosotros decimos lo siguiente, decimos, mire, si esta mesa es para, de manera rápida, llegar a acuerdos, llegar a soluciones, nosotros pedimos una sola cosa, una. Pongan la urgencia a todos los proyectos de ley que hay en materia de orden público, que se presentaron en el gobierno pasado, que la izquierda dilató todo lo que pudo en el Congreso, y poniendo la urgencia, aprobando un par de ellos, no todos, eso para nosotros es muestra suficiente de que el gobierno quiere solucionar el problema. Porque ¿qué es lo que no queremos hacer, Bernardo? Que el gobierno esté proponiendo esta mesa para dilatar el tema, para decir que está haciendo algo sin hacer nada, para repartir culpas. Mira, acá son varios distintos sectores los que están en la mesa. Entonces, si esta cuestión va a ser un show, si es tramoya, si es hacer como que hago algo pero no hago nada y me sirve esto para ganar tiempo y repartir culpas, nosotros no estamos disponibles y no nos vamos a sumar a esa mesa. Entonces nosotros pedimos la prueba de la blancura. Si ustedes están hablando en serio, si ustedes de verdad quieren mejorar el tema de la delincuencia, vayan, pónganle urgencia. Hay 10 proyectos sobre el tema, aprobemos 2 y eso para nosotros es una muestra de que quieren trabajar en serio, quieren avanzar, y en ese contexto nos sentamos encantados en la mesa a conversar y llegar a un acuerdo. Chijón, ¿cómo opera la relación de la policía con los delincuentes en otros países? Yo en Estados Unidos tengo entendido que un policía está autorizado, si hace que se detenga una persona y se acerca más de 30 metros, el policía está autorizado a usar su arma de servicio. ¿Cómo opera en general? Mira, no te voy a hablar de China porque todos sabemos que existe un cuestionamiento hay importante y porque hay un tema de que de partida no es una democracia liberal y de ahí se viene una cantidad de otras definiciones con las que no estamos de acuerdo. Pero te puedo hablar de Japón, te puedo hablar de Corea del Sur. ¿Qué pasa en Japón, por ejemplo? A ver, primero que nada, y casi por un tema cultural, digamos, a ningún japonés se le ocurre decirle que no a un policía. Incluso siendo tú extranjero en Tokio y en cualquier ciudad, la policía tiene todo el derecho de pararte, pedirte tu identidad, tu pasaporte, digamos ya, y no tienes opción de decir que no. ¿Ya? Por lo tanto, existe de partir un respeto cultural. ¿Ya? ¿Qué pasa si le digo que no a un policía? Te llevan a la comisaría, digamos, de buena forma. Ojo, no es que te estén, digamos, golpeando ni nada. Pero lo que arriesga es que se te cancele tu visa de residencia y sencillamente tengas que irte del país, por ejemplo. Entonces, hay un reforzamiento. ¿Y qué pasa con el uso del arma en estas sociedades? Japón no es un buen ejemplo porque como tienes una población que es muy respetuosa, digamos, salvo delincuentes pero extraordinariamente violentos, digamos, no conozco casos en que haya llegado a la necesidad de dispararle a un ciudadano, ¿te fijas? Pero sí te puedo hablar de, digamos, Taiwán, te puedo hablar de Corea del Sur, en donde sí está la facultad de disparar. Sí. Y cuenta con el apoyo político, además. Porque acá también puede disparar un policía, pero nadie se lo han de baja. El problema después, te dicen menos de 24 horas. Lo han de baja antes de 24 horas. Fíjate lo que pasó con este carabinero que le disparó a un ciudadano que estaba acusado de violencia intrafamiliar, que le pegó en la pierna. Sí. Está bien, el gobierno lo apoyó, lo cual me parece muy bien, pero la justicia lo tiene como imputado. La justicia lo tiene como imputado en este momento. Que no significa que sea culpable, pero es que no debería estar en esa situación. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a entrar en el tema que seguramente usted quiere saber y que tenemos acá un economista, un especialista y una persona que ha luchado mucho con mi plata no. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, es muy cortita y volvemos con Agricultura Prime. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Agricultura Prime. Y ahí hemos dejado para la segunda parte el análisis de lo que significa este proyecto. ¿Viene con trampita, no viene con trampita? El 6% va a ser nuestro, no va a ser nuestro. Es nuestro pero es prestado, es nuestro pero es nominal. No estamos entendiendo mucho los ciudadanos. A ver si Bernardo nos puede aclarar un poquito esta propuesta. Mira, lo que llama mucho la atención en la reforma que propone el presidente Boric anoche es que
cuando todos los chilenos, no todos, pero 9 de cada 10 chilenos están pidiendo que el 6% de cotización adicional vaya a su cuenta, y cuando están pidiendo superar la AFP con más libertad de elegir, el gobierno plantea exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Plantea que el 6% vaya a un fondo estatal, que nos van a reconocer algo en un papel, en un certificado, de alguna forma, un vale por, pero al final la plata se la va a llevar el Estado y no va a ir a las cuentas nuestras. Si fueran las cuentas nuestras, las pensiones subirían hasta 60%. De eso estamos seguros. Lo que no estamos seguros es que va a hacer el Estado con esa plata. Y por otra parte, establece la reforma del presidente Boric que todos nos vamos a tener que atender con el IPS, todos nos vamos a estar obligados a atendernos en una entidad estatal, con el mal servicio estatal que todos conocemos. Entonces tenemos menos libertad de elegir y por otra parte vamos a tener no vamos a tener ni la propiedad ni la herencia de ese 6% que podría ir a subir nuestras pensiones. Entonces, lo único bueno que tiene la reforma es el aumento de la PGU de 200.000 pesos. Recordemos que el sistema de pensión hoy día es totalmente distinto al histórico. Hoy día tenemos un piso de una pensión, un piso de dignidad, por así decirlo, que es 200.000 pesos, casi 200.000 pesos. Es mixto, para hoy todas las día personas, tenemos un sistema exacto. mixto. Y sobre eso está la pensión que cada uno de nosotros puede tener en la medida que haya cotizado fruto de su ahorro. Ahora, de más está decir que hay que exigirle al gobierno, y esa es la primera reforma que tiene que hacer el gobierno, que pague la PGU. El 90% de los pensionados debería estar recibiendo 193.000 pesos y tanto mensualmente desde hace bastante tiempo, y sabemos que el propio gobierno reconoce que hay casi 300.000 a los cuales el gobierno no les ha querido pagar todavía. ¿No le ha querido pagar o no le ha podido pagar? No, pero no los ha buscado. Sí, lo increíble del caso es que para recibir la pensión garantizada universal que aprobó el presidente Piñera al final de su gobierno en febrero y cambió totalmente el sistema de pensiones, es necesario inscribirse. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho un buen gobierno? Y tenía el presupuesto para hacerlo, una campaña, ¿no es cierto?, para encontrar esas personas que ahora van a recibir beneficios del Estado que antes no recibían nada. Haberlos encontrado, haberlos inscrito y haberles pagado. Y no hicieron esa pega. Y resulta que no era tan difícil, ¿no es cierto?, porque toda esa gente recibe pensión de la AFP. Por tanto, la AFP tiene los datos. Era cosa de pedirle a la AFP los datos y encontrar todas esas personas. Bueno, de todos los beneficiarios extras que no estaban en el pilar solidario, que anteriormente existía, que eran 600.000, la mitad han podido llegar a recibir su pensión garantizada muy tarde respecto del compromiso que tenía el gobierno, pero la otra mitad ni siquiera todavía están registrados. A ver, pero vamos resumiendo. Estamos todos de acuerdo que las pensiones en Chile son bajas. De todas maneras hay que subirlas. Que hay que subirlas. Estamos de acuerdo en esta pensión solidaria que con los impuestos generales, ¿o no? Claro, esa es la gracia de el pilar solidario versus la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal tiene la enorme gracia que pone un piso para todos y efectivamente habría que lograrlo que fuera para el 90%, y eso se hace con los recursos, se financia con impuestos. Con impuestos generales del Estado. Exacto, y entonces es más justo, porque los impuestos los pagamos todos y los que más ganan más pagan. Entonces es mucho más justo subir las pensiones con la pensión garantizada, que la pagamos con impuestos, que subirla con cotizaciones, que es lo que está planteando el gobierno, que es quitarle cotización a los trabajadores que hoy día trabajan y cotizan para subir pensiones. Eso sería una solidaridad únicamente entre trabajadores, donde todo el resto de la ciudadanía no aportaría. Y nosotros vivimos en sociedad para ayudarnos, nosotros vivimos en sociedad para que todos colaboren a tener pensiones mejores. Y eso que todos colaboren es a través de impuestos y a través de la PGU. ¿Qué están diciendo en la UDI con respecto a este proyecto? ¿Hay alguna postura oficial? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿En algo sí, en algo no? Estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones. Estamos dispuestos a conversar un montón de cosas que se han planteado por el gobierno o por parlamentarios oficialistas, en fin. Estamos de acuerdo con, por ejemplo, creación de una AFP estatal, meterle más competencia al sistema, permitiendo que nuevos agentes ingresen a la industria de las AFP, ampliando el giro. Estamos dispuestos a revisar la forma en que se cobran las comisiones. De hecho, tenemos una propuesta en eso. Estamos dispuestos a aumentar la PGU. Fíjate lo que te voy a decir. Estamos dispuestos a conversar la universalización de la PGU. Nosotros tenemos un principio que es el de focalización. Estamos dispuestos a conversar el tema de cómo lo hacemos más universal. En el entendido de que finalmente los adultos mayores en Chile son pobres. Pero hay dos cosas que nosotros no logramos entender.
Uno de ellos es lo que decía Bernardo, que decía 6% a un fondo de reparto. O sea, todo el mundo huye de los fondos de reparto por la pirámide demográfica. En Chile a nadie le importa la pirámide demográfica y estamos creando un fondo de reparto. Eso a nosotros nos parece que es injusto porque hay que hacer solidaridad con los impuestos, porque ahí los ricos sí pagan más. En el sistema que está proponiendo el gobierno se hace solidaridad con el trabajo de la clase media. Eso no es verdadera solidaridad. Eso es pura ideología. La gente no lo quiere, entre el 80 y el 90%, dependiendo de la encuesta, dice que quieren que esos fondos vayan a su bolsillo. Y es torpe, además. Porque Chile tiene hoy día un problema de informalidad laboral muy grande, el peor país de la OECD en eso, y estamos creando un sistema que va a presionar más hacia la informalidad, no hacia la formalidad. Entonces, el destino 6% para nosotros es una línea roja, vamos a defender a los chilenos, creemos que lo que propone el gobierno es realmente insólito, dada la evidencia en el mundo, lo que quieren los chilenos, en fin. Y lo otro, que ya no lo entiende nadie, es por qué el gobierno quiere dividir la administración de los fondos, es decir, que recauda, que paga, que lleva la cuentita de cuánta plata tienes en tu cuenta, dividir eso, que se lo pasaría al Estado, de las inversiones que la mantendría en estas nuevas AFP. Porque fíjate lo siguiente, Checho, y lo acaba de decir Bernardo. En un sistema de AFP, cuando había que pagar los 10%, se pagaban a tiempo sin ningún error. No se conocen 40 años del sistema de nadie que haya recibido un peso más de lo que le correspondía. En cambio, en el sector público, hace 2 meses que se le tiene que pagar a 300.000 personas la PGU y no se les ha pagado. Hay casos escandalosos de personas que han recibido mucho más de lo que les correspondía porque hacen chanchullo en el sistema público. Y lo que busca este proyecto de ley es quitarle eso a los privados que lo hacen bien y pasárselo al Estado. Entonces uno dice, ¿por qué diablos estamos legislando sobre algo que funciona bien? Cada vez que el Congreso legisla sobre algo que está funcionando bien, lo echa a perder. Está lleno de ejemplos, los medidores de Lulo, el cobro de los estacionamientos, en fin. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es ideología pura, es simplemente tratar de significar algo, de hacer algo que sea simbólico, con esto que se acaban las AFP o tenemos un fondo de reparto. Si de verdad queremos subir las pensiones, sentémonos a ver el tema en serio. Y eso pasa por aumentar la PGU, que la plata de la cotización adicional vaya a tu propia cuenta, y le metemos más competencia al sistema, cambiamos la forma de pagar las comisiones para que haya más competencia y los costos sean más baratos. Esa es la forma. Estamos todos de acuerdo que hay que subir. Quiero hacer de abogado del diablo. Teníamos gente invitada que apoyaba esta reforma. A último minuto nos avisaron que no podían venir porque tenían una reunión importante. Así que yo quiero hacer de abogado del diablo. Si estamos todos de acuerdo que necesitamos subir las pensiones ahora, no se puede seguir esperando. ¿De dónde sacáis la plata? Si las arcas fiscales no tienen como que se llama. Chile es un país que está muy endeudado, está más endeudado que nunca. 30 segundos y me callo. 30 segundos y me callo. Yeah. Checho, porque este punto que estáis tocando es demasiado importante. Muy importante. Fíjate que para aumentar la PGU a 250.000 pesos, el presidente dijo ayer en la cadena nacional que teníamos que aprobar la reforma tributaria. Estos son los números, Checho, de que te gustan los números. Aumentar la PGU a 250 lucas cuesta 0.7 puntos del PIB. 0.7. La reforma tributaria pretende recaudar 4 puntos del PIB. O sea, más de 5 veces más de lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Separemos el proyecto de pensiones. Por un lado, todas las modificaciones que le quieran hacer a la AFP y por otro lado, la PGU. Y separemos también la reforma tributaria. Veamos por un lado el tema, por ejemplo, el royalty minero, donde aparentemente están cerca de un acuerdo, aparentemente, yo no estoy metido en eso porque está en el Senado. Subamos el impuesto, por ejemplo, a los combustibles, que la OCDE dice que tenemos que hacerlo, lo viene diciendo hace 20 años, y con eso tienes más de 0,7 puntos del PIB. O sea, nosotros de aquí a diciembre, si separamos los dos proyectos, tenemos financiada la PGU, porque rápidamente podemos llegar a un acuerdo de cómo financiar 0,7 puntos del PIB, y tenemos aprobado la reforma tributaria. Si el gobierno insiste en su idea loca de que para pagar la PGU hay que aprobar una reforma tributaria que recauda 5 veces más y que frena la inversión y que deja el desastre económico más grande en Chile, entonces por supuesto que la pelota se va a trancar. Y por supuesto que esto no va a ver la luz luego, pero no va a ser culpa de nosotros, va a ser culpa del gobierno. Entonces hay que dejar muy claro, ¿quieren financiar la PGU, que son solo 0,7 puntos del PIB? En 2 semanas nos ponemos de acuerdo cómo recaudar esa plata y sacamos una reforma tributaria y aumentamos la PGU. Ahí están los amarres ideológicos que tiene este gobierno. Porque todo lo va amarrando. Amarró su programa a la Constitución. Fracasa, ellos mismos lo dijeron, los mismos ministros decían no podremos desarrollar nuestro programa si es que no es aprobado este texto constitucional.
No conforme con eso, todo el mundo le da la oportunidad porque todos queremos gobernabilidad, queremos estabilidad, queremos paz. Entonces, vamos, démosle una segunda oportunidad tanto al proceso constitucional, aparte del gobierno, para que el gobierno pueda hacer la reforma, haga los ajustes de gabinete, de propuestas al Congreso y avance en las urgencias. Un proyecto de reforma de pensiones que entiendo 15 años llevará entre 3 gobiernos, los últimos 3 gobiernos que no han podido avanzar. Durmiendo. Para no ponerse de acuerdo. Ahora, yo creo que los ánimos políticos de las fuerzas políticas están por llegar a acuerdo. Hasta lo que conversábamos hoy día a propósito del proceso constitucional, es decir, ¿será tan real ese ánimo de tratar de llegar a acuerdo? Bueno, pero lo que sí se había avanzado es reconocer, porque ellos también en esta reforma que acaba de plantear el presidente, decía, conversamos con la sociedad civil, conversamos con todos los actores relevantes, y digo, bueno, ¿y no verán al menos el 62% que rechazó gran parte por con mi plata no? Y además de todas las encuestas, ¿con quién conversaron? Porque la verdad es que dijeron de Arica a Magallanes, cuando uno dice sobre el 70% en la mayoría de las regiones, votaron en contra, y una de las razones en contra, no digo que todo sea el tema de las pensiones, era justamente. qué hacer con la plata. Entonces, esa tosudez ideológica que tienen para gobernar es lo que no solamente va a llevar al fracaso este gobierno, sino que también va a perjudicar a chilenos y chilenas que lo único que quieren es que se resuelva eso. ¿Queremos mejorar las pensiones? Sí. Hay que reestructurar el sistema que actualmente lo administra a propósito de las comisiones, pero también de las pérdidas, a ver qué se hace cuando se pierde, perdemos todo, pierde también la empresa, cómo incentivar a que haya las mejores inversiones de nuestros fondos para tener mejores pensiones. Estamos también de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que no se ha dicho aquí en esta mesa, para agregarle otro factor, es que ese 6% lo pagaría el empleador, no el Estado, ¿cierto? El empleador. Un impuesto al trabajo. Un impuesto al trabajo. Así es. Y si sabemos que el 80% de nuestro motor económico son las pequeñas y medianas empresas, aun cuando sea progresivo, es un tema también para los empleadores, especialmente los pequeños y medianas empresas, el cómo lo van a hacer. Y también incentiva la informalidad, tal como lo comentaba Guille, que ya es un problema en crisis económica, y esto no va a llegar a puerto, sino que mucho más va a ahondar en un problema que es grave para nuestro sistema económico, que no haya un incentivo al empleo, y justamente el poder incentivar a que eso se formalice lo antes posible. ¿Qué dice nuestro economista? Bueno, claro, yo creo que aquí, por eso esto es una reforma mal hecha, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, ¿por qué está mal hecha? Pero veamos de dónde viene. El gobierno, ¿no es cierto?, el presidente Boric, cuando se presentó a la primaria, planteó un sistema estatal completo que estatizaba todos los ahorros acumulados también, los ahorros previsionales acumulados. Después resulta que cuando fue candidato en la segunda vuelta cambió y dijo, no, vamos a respetar la propiedad de los ahorros acumulados, pero van a ser administrados por el Estado, que pone el gato a cargo de la carnicería, entre paréntesis, pero vamos a hacer que todas las cotizaciones futuras, las del 10, las del 6, las que vengan, van a ser administradas por el Estado. Entonces ahora presenta una cosa distinta, porque entre medio se ha ido dando cuenta que la ciudadanía quiere que sus ahorros sean de ellos, y sus cotizaciones también, porque son fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Entonces, obviamente son parte de su sueldo. Entonces viene esta versión un poco más moderada respecto a lo que había planteado antes, pero donde sigue al final estableciendo que el Estado va a ser el que nos va a atender. Y yo digo, ¿por qué no podemos elegir? Porque fíjate que hoy día hay 5 millones de chilenos que una vez al mes van a una sucursal de AFP. Yo soy partidario de reemplazar la AFP, así que no se trata aquí de defender la AFP, pero esos 5 millones, ¿cómo van a saturar las oficinas del IBS? O sea, es imposible atenderlo si no se tiene una red distinta, ¿no es cierto? Entonces, y por otra parte, es indispensable que la cotización adicional, esta del 6%, vaya a la cuenta del trabajador para que suba su pensión. Y subamos la pensión con la PGU, porque esa es la forma de tener la solidaridad correcta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque claro. Dice, yo soy de la idea de reemplazar la AFP. ¿Cuál es la parte de la AFP que lo han hecho mal? Porque yo no me compro los eslogans ni las caricaturas. La AFP son administradoras de fondos de pensiones. Y como administradora de los fondos de pensiones, cualquier inversionista estaría impuesto a entregarle toda su plata si le garantiza, como ha garantizado durante todos estos años, un 8, un 9% de rentabilidad. Es una excelente rentabilidad. Un 5 más bien hoy día. Pero un 5, bueno, pero hoy día, mismo, pero una buena rentabilidad. Sí, este año ha sido muy malo, pero un año con otro ha sido bueno. Este es un año especial, Sí, venimos saliendo de la pandemia en el mundo, las acciones en todas partes del mundo han bajado.
pero uno para poder medir el trabajo de una administradora de fondos que está cuidando tus ahorros para el futuro, tenéis que medir una cantidad de años. Y en esa cantidad de años, la rentabilidad que han dado ha sido excelente. Entonces, ¿por qué tú, un economista de centro derecha, se compra la idea no más FP y dice estoy dispuesto a reemplazarla? ¿Por qué? No, porque yo creo que hay que reemplazarla por algo mejor. Fíjate que tanto es cierto lo que dices tú, que las AFP no son los culpables de las bajas pensiones, y cuando uno lee el documento que presenta el gobierno, este gobierno, que es un gobierno no más AFP por esencia, de hecho, el gran anuncio, casi el único anuncio que repitió el presidente fue decir, aquí se van a acabar las AFP. Esta reforma es para acabar las AFP, no es para subir las pensiones. Resulta que en el documento que fundamenta esta reforma, el gobierno hace un análisis de por qué las pensiones son bajas y en ningún momento dice que es por culpa de la AFP. Ni de la utilidad de la AFP, ni cosa por el estilo, porque efectivamente no lo es. No, pero habló de las utilidades. Sí, o sea, pero yo no estoy... Dijo que eran excesivas las utilidades. Sí, eso puede ser una opinión. A mí que tengo utilidades el triple, no tengo ni un problema si mis fondos crecen. Crecen, claro, y tienen la rentabilidad que... Pero además es importante ver la realidad. Si tú repartieras, esto es un ejercicio teórico, porque si tú repartieras la utilidad de todos los afiliados son como 3.000 pesos. 3.000 pesos más que ganaría cada uno. Entonces eso es irrelevante. Solamente un mentiroso puede decir que las pensiones son bajas por culpa de las utilidades. Bueno, pero tú me haces una pregunta muy buena. ¿Por qué quiero reemplazarla? Por algo mejor. Porque yo creo que hay que generar mucho más competencia y generar mucho más administradores. Yo pienso que tiene que haber, y hoy día la ley lo inhibe, porque la ley establece que una AFP tiene que tener vendedores propios, tiene que tener sucursales propios, todo el equipo administrativo propio. Y eso es innecesario. Lo único que tiene que estar cautelado es la plata y la administración de la plata. Pero podrían compartir sucursales, vendedores, ¿Qué ganas tú con tener mayor competencia? Que bajen más las comisiones. Que bajen las comisiones y que haya mejor servicio. Hoy día las comisiones están en el orden del 1%, 1,2%. En promedio, sí. 1,2%. Pero es muy difícil comparar con un fondo mutuo la que te cobran por la cantidad de plata que te están administrando versus estos que te cobran de acuerdo a tus ingresos. O sea, lo que ustedes cambiarían entonces sería que las comisiones sean sobre el saldo y no sobre el ingreso. O vinculadas a la rentabilidad. Hay distintas maneras, pero sí. Pero de alguna forma también están vinculados, porque acuérdense que la ley le exige a la AFP tener un encaje. Efectivamente. Un encaje que no deja de ser importante y que si los fondos que ellos están administrando bajan de precio, los dueños de esa AFP también pierden plata. Entonces, hay que decir la verdad a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo. No hay duda. Pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que si pudiéramos tener, cambiando la ley, muchos más administradores, habría mejor servicio y más competencia. Y habría comisiones más bajas. Incluido una AFP estatal o una administradora estatal. No sé. ¿Cómo creas más administradores? Mira, a través de la siguiente cosa. Serían más llamados telefónicos ofreciéndote cambiarte. Eso es normal. Pero mira, porque hoy día, por ejemplo, quien crea una AFP, y se han creado un par de AFP en los últimos años, le cuesta mucho, necesita como 1 millón de clientes para ganar plata. ¿Y por qué? Porque tiene que tener, por ejemplo, sucursales exclusivas. ¿Y es necesario que las sucursales sean exclusivas o es posible subcontratar las sucursales de un banco o subcontratar las sucursales de una caja de compensación o lo que fuera, ¿no es cierto? Tiene que tener vendedores exclusivos y todo tiene que ser exclusivo. Eso es muy caro y es innecesario. Hoy día podríamos tener un sistema donde pudieran compartir costos con otros negocios y eso podría llevar a tener mucho más alternativas para elegir y mejor servicio. Entonces, yo creo que por ahí hay que avanzar. Después hay que cambiar el sistema de comisiones. Después yo creo que hay que establecer un nuevo trato con los afiliados. Por ejemplo, a mí me gustaría que cuando entra una cotización a mi cuenta, el administrador estuviera obligado a mandarme un mensaje a mi celular diciendo que me entró tanta plata, para que yo sintiera y tuviera conciencia de que el empleador me pagó la cotización, más que conciencia, tuviera certeza, ¿no es cierto? Y pudiera conocer. Hay una serie de detalles que habría que mejorar. Son detalles que se pueden mejorar, pero, claro, pero yo dentro de los anuncios vi un anuncio que es absolutamente falso por parte del gobierno. Está lleno de anuncios falsos. A hablar de comisiones fantasma. Eso es cierto. Y eso es una cosa que o no entienden nada los que están haciendo esta reforma, cosa que dudo porque viene de un economista como Marcel, que es una persona con experiencia, o le quieren mentir directamente a la población. ¿Qué son las comisiones fantasma? Yo se las explico en 2 palabras.
La AFP tiene que comprar bonos que son rentables en algunas partes del mundo. Y para comprar un bono determinado, ese bono lleva una comisión que la tiene que pagar, sí o sí. Si no, no puede comprar ese bono. Y esas comisiones fantasmas, si le quieren dar la rentabilidad tan buena como se le han dado hasta el momento a su plata, ya sea agencia estatal o sea el gobierno, que sea, va a tener que pagarla. A no ser que tuviera, como decía hoy día un economista, un equipo de gente comprando acciones en Japón, otro equipo de gente comprando acciones en China, otro equipo... Así es. Cosa Pero que... mira, si vas de la reforma, creación de un sistema mixto, ya existe un sistema mixto en Chile, creación de un sistema de seguridad social solidario. Perdóname, la PGU es el pilar solidario que hoy día existe. Obvio. 6% es distinto al 10% porque lo paga el empleador. Es bueno que los chilenos sepan que cuando partió el sistema de FP, el 10%, adivina quién lo pagaba. El empleador. El empleador, es exactamente lo mismo. Entonces, está lleno de eufemismos y cosas así como publicitarias para que la gente piense que esta cuestión es... Qué rico, los ricos ahora van a pagar, y ¿no? El empleador. lo único que hacen es que a usted, señora, señor, le van a aumentar su cotización en un 60%. O sea, en el sistema de pensiones ahora el sistema tuvo una inflación del 60% más en lo que usted va a tener que pagar y no le van a dar un 60% más de retorno en su cuenta. De hecho, la gran mentira de esta propuesta es que te dicen, mire, de los 6 puntos adicionales, el 70% da lo mismo. De los 6 puntos adicionales, 4 puntos igual son suyos. Son suyos, pero no los puede meter en la FP. Los tiene que meter en esta cuestión estatal. Nosotros se los vamos a anotar en un papelito y cuando usted se jubile se lo vamos a devolver. ¿En serio? ¿En cuántos países del mundo te devuelven lo que tú ahorraste en un sistema de reparto? Es una promesa del futuro para 40 años más, Y si en problema 40 del años más gobierno no que está la venga. plata, claro. Y si no se puede pagar porque hay demasiados Exacto. jubilados y pocos trabajadores, ¿quién responde? No. Si usted... Y si en 40 años más tenemos un gobierno Claro. peronista Bueno, que si le usted, pega la mano. presidente Pero claro, Boric, claro. esto es lo que yo diría, si usted, Responde. presidente Boric, está convencido de que esos 6 puntos, 4 van a seguir siendo los trabajadores, déjeme meterlo en la FP. Po. Exacto. ¿Por qué no me Claro. deja meterlo en la FP? Porque yo no puedo elegir con el que No, yo hago los fondos. porque en cualquier Sí. momento vamos a necesitar el topón para adentro. Po. No. Exacto. Claro, mucho riesgo. de hecho, incluso en los ejemplos que presenta el gobierno, en muchos de ellos, la pensión sube menos que si el 6% fuera la cuenta individual. Claro. O sea, con toda esta repartija que uno va una plata para allá, una plata para acá, una plata al final no sube menos la pensión. Incluso para alguien de 400.000 pesos de ingreso, o sea, de sueldo mínimo. ¿No? Entonces resulta que evidentemente aquí el gobierno tiene que sincerar. Cuando yo reparto, hay unos que quedan con más y unos que quedan con menos. Entonces cuando aquí esto en las explicaciones de anoche y de hoy día en la mañana que han dado los ministros, Todos quedan esto con como más. mágico porque todos quedan con más. Sí. Entonces es una cosa maravillosa. Claro. No, Se aquí hay multiplica. que sincerar que en el reparto nos quitan Sí, Juan. cotizaciones para subir las pensiones actuales. Y la forma de subir las pensiones actuales es la PGU, pero no quitándole cotización a los trabajadores. Sí, Juan. Mira, yo quiero ser políticamente muy incorrecto y quiero ser políticamente incorrecto con datos, como a ti te gusta, Checho. Quiero tomar un concepto que expresó Luz, ¿ya? Que el principal objetivo, ¿ya? O la principal traba de de quienes postulan esta reforma es una traba ideológica, lo cual es verdad. Pero quiero agregar lo siguiente. ¿Cuánto dinero cotizan los trabajadores chilenos al sistema de AFP cada mes? Más de 1.100 millones de dólares. Ese es el 10%. Que no se va a tocar, estoy de acuerdo. Pero este nuevo 6%, por proporción, por regla de 3 simple, son más de 700 millones de dólares, como 750 millones de dólares. Mensuales, todos los meses. Si yo hoy día parto administrando 750 millones y al mes siguiente otros 750 y así, y en un año estoy administrando 8.400 millones de dólares, Checho, ni Farcas, ¿eh? Ni Farcas hace una cosa así. Por lo tanto, hay un interés también, y un interés muy pedestre, tremendamente monetario, en que ese 6% no sea administrado por particulares, sino que sea administrado por un ente gubernamental. De hecho, va a ser administrado por el Estado obligatoriamente. Vamos a ver. Bueno, sí que se aprueba. De hecho, hay una cosa que me preocupa. Perdón. ¿Ahí está el horno para hoyo o no? O sea, yo hablo con parlamentarios de gobierno y les digo así, medio broma, medio en serio, oye, pero anda un matinal a defender que el 6% va a un fondo de reparto. Anda, pues, a ver cómo te dan la próxima Como elección. vendía ahí los retiros. Claro. Y te dicen, no, que lo hagan otros. Yo no. Al final, cuando haya que apretar el botoncito verde o rojo, el gobierno la va a tener difícil en este punto.
en el punto de los 6 puntos de Yo cotización. creo que es el punto más conflictivo. O sea, porque la el Pamela resto- Giles, que representa, creo que su bancada son 3 diputados, la Pamela Giles salió diciendo ayer de que por ningún motivo la plata va a un fondo de Nadie le reparto. toque. Ahora, sus motivaciones son otras, ella lo dijo. Ella dice, cuando yo le dé el 10% a mis nietos, quiero que toda la plata esté ahí y no que sea menos plata porque se la llevó el Estado. Sus motivaciones son distintas a las mías, digamos. Claro, ella Pero- quiere seguir repartiendo. porque quiere seguir repartiendo a los nietitos, en palabras de ella. Pero a ella se te escaparon 3 votos de izquierda, po. Y yo estoy convencido de que esto no va a terminar así como entró, al menos en esta parte. Y yo por eso, como esto va a tener modificaciones y eso significa que el proceso va a ser más largo, creo que es prudente que separemos el tema PGU del resto de la reforma y lo aprobemos en diciembre. Eso es una muy buena idea Sí. de Guillermo. Ahora, Sí. a mí me preocupó una cosa que dijo hoy día en un matinal la ministra del Trabajo, que dijo que el Estado iba a administrar el 6% obligatoriamente. Todos vamos a estar ahí sacados la libertad de elegir, todo, porque todo esto dicen va a haber mucha libertad de elegir, pero no es así, ¿no es cierto? Es una aparente libertad de elegir, porque al final el 6% lo va a administrar el Estado. Y todo el tema de pensión nos vamos a atender con el Estado. Pero además dijo, también puede administrar el 10%, o sea, los ahorros acumulados, y no va a cobrar. Yo dije yo, pero ¿cómo no va a cobrar? Porque esto cuesta plata, ¿no? O sea, esto no es magia, ¿no es cierto? Si fuera gratis, O sea, además hay que seríamos instalar todos toda la en infraestructura. en el paraíso. No, entonces uno dice, bueno, entonces no va a cobrar a través de darnos una menor rentabilidad, entonces, ¿no es cierto? Porque se va a quedar con la rentabilidad del Estado. Y al final, entonces, podemos terminar en una aparente posibilidad de elegir respecto de quién administra nuestro 10% y la ahorro acumulado, que no puede no ser verdad. En el fondo, puede que esta reforma termine creando tal ventaja al Estado para administrar que todos terminemos obligados a entregarle la plata al Estado. Exacto. Y que esto sea nada más que una cortina de humo, en definitiva, para que todos los ahorros acumulados, el 10% y el 6%, termine en manos del Estado. Porque si el Estado no va a decir, oye, yo no voy a cobrar, y yo además le voy a mandar una Así que caja de usted elija. chocolate, digamos, para caricaturizar, capaz que la gente termine ahí y quedamos en manos del Estado, entonces. Luz. Es un incentivo perverso lo que recién mencionaba, porque al final tú eres juez y parte de una plata que además yo entiendo el Estado, por lo menos yo soy de la idea de un Estado más mínimo, ¿verdad? Que no se haga cargo de cosas que pueden hacer muy bien los privados, regulándolos bien. Yo estoy de acuerdo, yo no creo que el tema sea aquí, el foco sea eliminar las AFP. Aquí el foco tiene que estar en aumentar las pensiones de los jubilados y jubiladas. O sea, que tenga ese discurso el gobierno Y lo encuentro realmente la reduccionista. función que hace Y la la función- AFP la va a tener que hacer alguien. Y alguien se tiene que podrá hacerla. llamar de otro nombre, pero... Y alguien la tiene que hacer bien. Y si hay vicios en el sistema actual de administración de los fondos de pensiones, porque no está dando la rentabilidad y la esperanza de vida ha aumentado, la población está envejeciendo, entonces metamos esas nuevas variables a la juguera para hacer un buen sistema de administración, donde la plata sea tuya, donde tengas la libertad de elegir, donde no haya las brechas y el Estado sí se puede hacer cargo de facilitar o de disminuir las brechas entre hombres y mujeres, porque convengamos que las mujeres tenemos un problema mayor en términos de las remuneraciones que recibimos, de las lagunas que nos toca enfrentar por nuestro ciclo de vida natural, especialmente las que somos mamás, y por supuesto también por nuestra edad de jubilación, que también son temas que tienen que tocarse en la reforma, no solamente la estructura de la administración de fondos y de cuál es la cotización tal o cual, sino que también de estas otras variables que son socioeconómicas, que también hay que meter en la juguera para poder mejorar en las pensiones. Pero creo que el Estado, en la manera que se quiere involucrar con esta reforma, es un incentivo perverso a quedarse con recursos que después no sabemos por el gobierno de turno lo que pueda pasar con ellos. Lo hemos visto en las experiencias de nuestros vecinos, no muy lejos de aquí, lo hemos visto en la experiencia mundial, lo que ocurre con los sistemas de reparto, y me parece una equivocación, como están las cosas hoy en día, con la crisis económica que tenemos, la crisis política, la crisis institucional, que les demos más rol, más peso al Estado, más burocracia, con algo que ni siquiera te da la seguridad de que pueda resguardar tus fondos de pensiones, ni mucho menos aumentarlos. Este gobierno subió al Ejecutivo haciendo muchas promesas, ¿no es cierto? Garantizando muchos derechos. Cada uno de esos derechos cuesta plata. O sea, de alguna forma hay que sacar los recursos. Chile está más endeudado que nunca hoy día. Ya no tenemos los fondos, esos guardados que teníamos, que eran como 20.000 millones, los comimos todos.
por estar más endeudados, la tasa de interés que nos cobran hoy día, la tasa de riesgo, el componente riesgo, la tasa de interés es más alta. El nivel de deuda, seguramente con el precio con el cobre, la producción del cobre, no alcanza a pagar ni siquiera los intereses. Es tentador tener un fondo como los fondos de pensiones para poder cumplir con... ¿Sí? Bueno, yo quiero que la gente saque sus conclusiones. Claro, y hay un primer paso. Si ¿por qué hay esta obsesión de capturar el 6% de cotización adicional que pasa al Estado y con eso el Estado suba pensiones? Es porque eso es la forma de financiar la subida de pensiones sin bajar el gasto público, sin reasignar recursos, sin buscar plata de otra manera. Y no solamente Entonces las ya con el pensiones. 6% existe eso. O sea, al final nosotros le vamos a entregar el 6% al Estado para que el Estado suba las pensiones. Y lo estamos financiando. Esa es la realidad del fondo. Y todo esto con una tremenda burocracia de crear un fondo estatal, solidario, con los adjetivos más elegantes, y son puros cargos. Y dos entidades, porque hay una para el 10, una para el 6, la que administra. Todo esto al final, ¿no es cierto?, es una forma cara de subir, intentar subir las pensiones con la plata de los cotizantes. Y hay que subir las pensiones, pero no con la plata de los trabajadores. De eso se trata. Estamos terminando, así que... Y agrego Chicón, muy brevemente, sí. ese 6% representa más del 10% del PIB anual de Chile. Para un 0,7, un 5, un 3% que se necesita, la tentación es enorme. Eso. Así es. Bueno, queridos amigos, ya dejamos toda planteada la alternativa para que ustedes sigan debatiendo en sus casas, saquen sus propias conclusiones, estudien bien el tema, porque ya le han metido muchas veces el dedo en la boca, que no le metan la manga entera. O sea, por lo menos infórmense, porque la promesa es re bonita. Mejores pensiones para los que han trabajado toda la vida, pero vayan viendo ustedes cuál es el verdadero objetivo y si efectivamente esta promesa la van a cumplir o no la van a cumplir. Monetariamente no la pueden cumplir. Aquí hay una trampa, no puede ser que todos suban y nadie disminuya. En economía eso no existe, ¿ah? Así que tengan cuidado. Vamos con el minuto de cada uno de nuestros invitados. Le damos un minuto para que se dirijan a su cámara, para que hablen del tema que quieran. Y vamos a partir con Luz Poblete. Bueno, como vengo saliendo de la presidencia de Evópolis, además de desear la gloria, todo el éxito junto a su directiva en lo que van a hacer estos 2 años, quedarme en el proceso constituyente. De que Chile Vamos sigue teniendo la misma voluntad de poder cerrar el ciclo constitucional con una nueva y buena constitución para Chile. Y vamos a hacer todos los esfuerzos porque ese acuerdo se logre, está aquí y acá. Sé que Gloria está también ya incorporándose en esta mesa de acuerdo, pero decirle a los chilenos, nuevamente, no se engañen por una izquierda radical, extrema, que lo que quiere es poder hacer este proceso a su manera y con sus propias reglas. Hoy día las reglas las ha puesto la ciudadanía y nosotros las vamos a defender y las vamos a defender desde la política y desde Chile Vamos en el Congreso. Estuvimos súper encerrados en Chile, Chijón, usted que tiene una visión más internacional. El peligro de apretar el botón rojo, ¿es real o son amenazas nomás? Estoy hablando de Putin, Sí, estoy hablando entiendo, de China, entiendo. estoy hablando de Norcorea. No en este momento. Todavía son declaraciones para la galería, pero el peligro existe en un cierto porcentaje. Mientras estén las bombas, existe Sí, el peligro. Y solo quisiera, corregir la cifra que acabo de dar, digamos, porque el 6% del que estábamos hablando en realidad no es el 10% del PIB, es el 10% del presupuesto, más del De la 10% nación. del presupuesto de la nación. Ah, Hay sí, que corregir sí. eso porque Sí, claro, corresponde es hacerlo, un digamos. poquito más. En el fragor uno se va. Don Bernardo, un placer tenerlo nuevamente Bueno, muchas en el gracias, programa y tiene su minuto ahí para que... Mira, en el movimiento Come Plata No tenemos 100.000 personas que se han inscrito. Y yo llamo a todos los trabajadores chilenos que quieran defender sus ahorros previsionales, que quieran defender la propiedad de sus ahorros, la libertad de elegir en forma, ojalá más amplia que hoy día, el administrador de sus ahorros, y que quieran defender que el 6% y todas sus cotizaciones vayan a su cuenta, a que firmen en www.comeplatano.cl, para que seamos cada vez más lo que con voz fuerte y firme, hasta que nos escuche, incluso este gobierno, nos aseguremos que lo que es nuestro sea nuestro, porque con mi plata no. Guillermo Ramírez. Bueno, yo, 3 cosas breves. La primera, me voy a inscribir a conmiplatano.cl. Cuenta aquí con un nuevo adherente. Otro más, yo también. Así que animo a la gente Muy a bueno, hacerlo. muy bueno. Y gracias por la Gracias. iniciativa, Bernardo. Segundo, nosotros vamos a defender con uñas y dientes en el Congreso el ahorro de los trabajadores.
Eso significa que todo el fruto de su trabajo tiene que estar en sus cuentas individuales, no solamente defender el 10% que ya tienen, sino estos 6 puntos adicionales de cotización, porque cualquier otra cosa es injusta. Es injusto hacer solidaridad con la clase media, la solidaridad se hace con impuestos, donde los ricos pagan más y los que tienen menos pagan menos. Y lo tercero, que quizás algunos de ustedes se van a sorprender, mañana es la Teletón. Poca gente se ha dado cuenta que mañana en la Teletón no hay ambiente, así que vamos a tener que, los que sabemos, los Sí. que estamos más pendientes, vamos a tener que ponernos con más generosidad o hacer un llamado más fuerte a que la gente aporte, porque si hay algo verdaderamente chileno, solidario, que nos enorgullece, que nos define, que es parte de nuestra historia y que además hace una labor impresionante con niños que son discapacitados, es la Teletón. Así que el llamado Así es a partir de mañana, apoyar a esta noble causa. Adherimos a las palabras de Guillermo, muchas veces participé directamente en la Teletón, es una obra que puede tener todo tipo de cuestionamientos por la forma, qué sé yo, pero ha rehabilitado a miles de niños y ese es el objetivo final y se ha logrado plenamente, así que adherimos también a la Teletón. Y yo también quiero usar mi minuto. Si usted está con dudas, quedó lleno de dudas con respecto de dónde colocar su plata, sus ahorros previsionales, qué sé yo le voy a dar el número de mi cuenta corriente para que las deposite en mi cuenta corriente. Yo le prometo que en 20 años más usted va a tener la plata ahí cuando usted se jubile. ¿No me cree? ¿No me cree lo que le estoy diciendo? ¿Y por qué le cree a los políticos entonces? Piénsenlo un poquito. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo Agricultura Prime.